Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este segmento más de No Somos de Aquí. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por todo esto. Literal, es algo increíble que hemos venido formando y cada vez se va sumando más y más gente. Y a veces digo, wow, la cantidad no me importa, pero la calidad es algo muy importante en la vida de las personas. Como por ejemplo, el que se rodea con 5 ganadores. Ya escuchábamos con Cristian Castro que iba a ser el primero, decía él. Dice, no, el que se reúne con 5 ganadores no va a ser el sexto, va a ser el primero, porque él va a aprender de todos ellos y va a ganarles luego. Desde esa mentalidad de poder, de fuerza, de abundancia, de todo lo que implica ser un ganador, hoy tenemos a alguien especial. Ha venido manejando proyectos de más de 6 cifras, familia. Y lo más importante de todo, tiene una familia increíble. Su concepto de hombre cada vez es más en crecimiento, alineado a Dios y en humildad absoluta. Mira, el conocerle a personas así ha hecho que yo diga, tengo mucho que darle al mundo. Y por parte también es una inspiración para mí personalmente y para toda la gente que le rodea. Yo quiero darle la bienvenida a una persona muy especial que ya van a escuchar porque es mi amigo, es mi hermano y también es mi caso de éxito. Familia, le quiero dar la bienvenida a Jorge Ramos, hermano. ¿Cómo estás, Jerko? Bienvenido. Primero agradecerte por la invitación. Se me hacía complicado, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora qué voy a decir? Mira, te cuento que esa es la primera entrevista en televisión que yo consideraría que la estoy aceptando. O sea, personalmente, a pesar que me he ido, pero no son aceptaciones porque yo he decidido ir. Sino que como que dices por compromiso. Claro, entonces, te entiendo. Esta es la primera que he decidido de cuenta propia, sí, empezar a conversar también frente a las cámaras. Y lo mismo, gracias nuevamente por el espacio. Y ahí vamos. Con mucho gusto, hermano. Mira, oye, yo quiero, antes de comenzar a hablar de todo este tema testimonial, yo quiero que tú les cuentes a la gente quién es Jorge Ramos y cómo hizo para manejar proyectos inmobiliarios de tal magnitud y de tal cantidad, se podría decir, y cómo hace para mantener esa mentalidad fría al momento de manejar negocios. Ya, verás, Jorge Ramos es un empresario más, una persona, un emprendedor más, que no se ha quedado en el ámbito de la mente común, de la mente tradicional, de seguir haciendo lo que muchos hacen. Okay. ¿Por qué? Porque tu zona de confort tiene que cambiar. Sí, yo en un tiempo viví en una zona de confort donde digo, ¿sabes qué? Mira, de hoy en adelante mi vida no es ser estándar y tienes que seguir superando. ¿Y tu vida ha tenido incomodidades? Sí, muchas, bastantes. Totalmente. Y ahora que ya has logrado tus metas, sigue teniendo incomodidades. Sí, van a seguir con esas incomodidades. Mientras tú vas cogiendo el conocimiento, cogiendo la práctica, cogiendo todo el aprendizaje, vas subiendo de nivel. Entonces la incomodidad va a ser mucho más grande. Es como decir, y lo mismo es en el tema financiero, si te dan un billete de $100, tienes que saber cómo administrarlo, pero Dios te trajo ese billete, Dios, el universo, te da para que manejes. Si tú no sabes manejar, no te va a dar más. Exacto, porque lo pierdes. Porque exactamente, entonces, y entre más vas avanzando, te van a poner más nuevos retos. Y siempre va a haber esa incomodidad. ¿Por qué? Porque vas a aprender, pero con mejores cosas, con problemas más grandes, ya no con los mismos problemas. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hay mucha gente que emprende o que se hace empresario para no tener problemas. O sea, dicen, no, es que yo de trabajador tengo muchos problemas, estoy endeudado tal vez. Cuando tenga mi negocio propio, tal vez yo ya no tenga tantos problemas. O cuando yo ya tenga mi empresa multimillonaria, tal vez yo ya no tenga grandes problemas. Ni siquiera multimillonaria, sino millonaria. Y nos damos cuenta que es lo que tú dices, únicamente los problemas son diferentes, ¿sí? Porque tú dices, soportas más. Has crecido tanto que ahora ya no soportas los mismos problemas que tal vez eran $100. Ahora soportas problemas de 100,000. Claro, y esa parte es como dicen, fundamental, que cuando los problemas son cortos, los puedes remediar más rápido. Pero cuando los problemas son grandes, también los puedes remediar, pero como son grandes te van a
costar más, pero y aprendes más. Eso es lo bueno, que en el problema más grande tú aprendes más cosas. O sea, el problema pequeño puedes resolverlo en tiempo corto. Sí. Y el problema grande lo resuelves en mayor tiempo, pero te deja más aprendizaje. Sí, exactamente. Wow. Vas aprendiendo muchas cosas más adicionales. Oye, ¿cuál es ese aprendizaje o esa creencia que has tenido en tu vida que dices, este fue el boom y este fue el clic para yo transformar y cambiar mi vida? A ver, un punto donde tú dices, tu mente simplemente se va acumulando de problemas y dices, quieres salir de ese problema. ¿Cómo lo puedes hacer saliendo de ese problema? Que cargas, pero dices, ahora sí, me voy a dedicar a hacer algo que me gusta. Ya, las personas normalmente, todas las personas hacemos que, no todas, bueno, me equivocaría en decir esa palabra, sino que buscan el dinero. Ok. Y entonces yo les recomiendo que no vayan tras el dinero, sino vayan tras lo que les gusta. Te cuento que yo he pasado desde mis 15 años hasta mis 20 años, yo he sido mecánico. ¿Qué hace un mecánico? De un mecánico a desarrollar 9 proyectos inmobiliarios. Wow. Imagínate, entonces toda esa transición te da el entendimiento cuando tú entiendes, cuando viene una persona y te hace reflejar, mira, esto es lo que no te gusta, haz lo que te fascina, lo que te gusta, por lo que te levantas todos los días y te mueves. O sea que cuando tú eras mecánico podríamos decir que perseguías el dinero, parte del dinero, como que, puta, que me vengan más carros y ahí yo voy a ganar más. Tenía el pensamiento de ganar, ahorrar y buscar la estabilidad económica o la estabilidad financiera que muchos piensan que solo es con un trabajo, que el ahorro del trabajo, todo. Pero cuando yo me di cuenta, en realidad no había formado nada. Lo que había formado más era deudas que va generando algo. ¿Sabes? Pasa mucho en la gente que en la búsqueda de la libertad financiera se pierden y luego se dan cuenta y dicen, ¿qué he generado? Y dicen lo mismo que tú, ay no, solo lo único que tengo es deudas, pero no generé una habilidad, lo que hago no me gusta, entonces no he generado esa pasión por lo que tú dices. Yo tal vez ahora no persigo el dinero, pero persigo lo que a mí me gusta. Y desde ese punto una vez alguien me dijo, oye, al dinero tienes que verle como las peladas, me dijo ese man. Y yo le dije, ¿cómo a las peladas? Me dijo, dale mucha atención a tu pareja y vas a ver que se va. O sea, no a tu pareja, sino a la chica que estás en el proceso de conquistarla. Me dice, dale mucha atención a esa chica y vas a ver cómo se va. El dinero es igual, al dinero le gusta que le des atención, pero que no generes ese apego con ellos. Y pasa lo mismo en las mujeres, cuando tú le das una atención desde el apego, esa persona siente que le estás asfixiando, dice. Lo mismo pasa con el dinero, cuando tú estás muy apegado al dinero, estás dependiendo al dinero, le estás asfixiando esa energía que no le dejas correr, me dijo un empresario. Hermano, oye, o sea, ¿tu cambio nace en la juventud o ya nace cuando ya te casaste? ¿Cómo es eso? O sea, ¿tú encuentras tu estilo o tu vida cuando te casas o antes de casarte? A ver, el estilo de vida que actualmente llevo fue después de haberme casado. Okay. De haberme unido, tener mi pareja y tener mis hijos. Ah, ¿te uniste? Sí. Ok. Entonces llegas al punto que ves que no hay crecimiento, inclusive mi esposa, te cuento que nosotros emprendimos justo cuando era la pandemia. Uf. Entonces nos cogió como que algo muy fuerte, nadie se espera las cosas a futuro, por eso es que dicen, hay un dicho que dice que las inversiones son hace 20 años de Warren Buffett o actual, ahora, porque de ahí a futuro tú no sabes lo que va a pasar. Claro, sí. Entonces llegamos a un punto donde mi esposa dijo, ¿sabes qué? Mira, yo soy buena en vender y tú eres bueno en reparar, o sea, siempre busco esa solución para hacerlo, sea en algo pequeño, sea en algo grande, siempre lo mío va a ser la salida de buscar solución. Ok, o sea, tu pareja vino y te dijo, oye, mira, yo veo en ti estabilidad, exactamente. Yo tengo estabilidad, ¿qué te parece si hacemos esto? Y ahí es donde nosotros transformamos, bueno, yo te puedo contar, yo he transformado mi vida porque yo tengo costumbres diferentes, pensamientos de que vino de mi familia, que ahí es el tema donde llegas que la familia, ellos tienen sus propias creencias y depende de ti cambiar eso. Total. Porque puede ser un limitante para que sigas avanzando a futuro. Sí, te cacho. Ya. Y vuelta en la parte de la familia de mi esposa, la mayoría tiene otro pensamiento, que creo que la familia mía
me ha pegado más a la familia de mi esposa, porque ahí viene donde que ya rompes ese limitante. O sea, las creencias de la familia de tu esposa eran más como que más las que rompían más el techo ese de cristal que tenías, Sí, la que te decían, oye, te invito a soñar, te invito a emprender, te invito a ser empresario, inclusive a conocer números y decirte, yo para mí en ese tiempo $1,000 era imposible llegarlo a hacer. ¿A los cuántos años? A los 20 a 21 años. Wow, ya. De ahí para acá ha cambiado ese chip, esa forma de buscar información, donde tú puedas aprender y crecer. Aparte de que, digamos, dentro de mi familia, mi mamá tenía el criterio de que mi hijo ahorra, no sabes qué va a pasar mañana, Busca un trabajo. Busca un trabajo, de repente pase algo con tu esposa y te vas a quedar solo. O sea, muchas limitantes que te cogen, te frenan. Claro. Pero dices, ahí es donde uno intenta simplemente romper. Y llega el tema donde dicen muchos, mira, desde que él empezó a crecer, ya no conversa con nosotros. Wow. O desde que él empezó a crecer, se ha vuelto alzado. Muchas personas lo dicen así, y no es eso, sino que la limitante es que si yo me quedo escuchando los mismos temas, no voy a crecer. Totalmente. Entonces es mejor frenar, cerrar el ruido, cerrar ese ruido y avanzar. Sí, hermano, porque la información que no te ayuda a crecer es solo ruido, loco. Pero literalmente la información que te ayuda a crecer es conocimiento. ¿Sí? Mira, Kevin Trudeau la biografía de Kevin Trudeau es increíble, te invito a que le sigas. El man incluso hackeó los bancos de Estados Unidos para sacar en tarjetas de crédito como cerca de más de $1 millón, loco. El hombre es prófugo y todo eso, pero Kevin Trudeau, hermano, él dice, haciendo lo mismo no vas a cambiar. O sea, permítete hacer cosas diferentes. Si tú te levantas temprano y no estás viendo resultados tal vez en el negocio que tienes, entonces es el momento de cambiar ese temprano, tal vez a más temprano, o levántate un poco más tarde. ¿Sí? Pero todo está en relación al campo o al negocio en el que te estás desenvolviendo. Oye, tú me dijiste en una parte ahorita que has desarrollado casi 9 proyectos inmobiliarios. ¡Wow! Hermano, ¿cuál ha sido, o mejor dicho, qué tú no harías en los proyectos inmobiliarios para que te traigan resultados? O sea, ¿cuáles son las equivocaciones que tú no volverías a repetir? A ver, desde el proyecto número 1 todos te van a dejar un aprendizaje y ahí vas comprendiendo qué no hacer. ¿Podríamos dar 9 aprendizajes? Sí, 9 aprendizajes que todos van a partir. Siempre es, si vas a meterte en un negocio, no lo hagas sin buscar la información correcta para empezar. Okay. Ya que el primer proyecto nosotros hacíamos a la criolla. Okay. Buscábamos, en este tema de bienes raíces, buscábamos el terreno, fraccionabas y dejabas todo a mano de una persona, del arquitecto, un ejemplo. ¿Ya? Okay. No le dejes todo a manos del arquitecto, porque luego eso pasó el primer error. Ese es un error, no fue visto. En el segundo proyecto, caches el error primero. ¿Por qué? Porque en el segundo proyecto ya tenía más cosas y ¿por qué no sabía uno? O sea, el primer error sería no dejes en manos todo del arquitecto. Exactamente. Yeah. O de la persona que está encargada para poder hacer eso. Sí. Yeah. Siempre hay una persona encargada. Siempre hay una persona que va a buscar la información total del proyecto. Okay. Encargada, sí sería la palabra, encargada. ¿En el proyecto 2? En el proyecto 2 ya te das cuenta que los errores era no haber dejado y recién vas comprendiendo que mira, nosotros habíamos hecho una corrida financiera, se diría así, de todo el proyecto, pero fallamos en la corrida. ¿Por qué? Porque no asumimos costos adicionales, cosas que no pasaron en el primer proyecto. Okay. Sí, porque nunca tomamos en cuenta eso. Y de ahí falló. Pero fue porque estaba a cargo otra persona, ¿verdad? ¿O cómo fue? Fue porque no nos enfocamos en comprender todo lo que se hacía dentro del proyecto. Okay. Sí, entonces, ¿por qué? Porque no entonces ahí llega el tema, claro, que la persona, el profesional puede darte haciendo, pero si tú no sabes la información, es como que más complicado hacer el acuerdo. Ya, entonces es buscar esa información completa para que no te pueda llevar gastos adicionales. Okay, en ese margen hay que buscar cómo pulirlo y hacerlo mínimo. Oye, dijiste corrida. ¿Qué es corrida? Corrida, revisar todo el sistema financiero para empezar a ejecutar y mover el capital, mover el dinero.
Sí, para saber que no, hay costos y los costos no se eleven de algo que nunca hiciste, entonces empiezas a recorrer todo su sistema financiero dentro de ese proyecto. Por algo se llama proyecto, porque el proyecto no es decir que yo hago algo, sino es proyectar algo que más adelante te va a dar frutos. Okay. Bienes raíces es un negocio que no es de la noche a la mañana, bienes raíces es un negocio que tú vas a ver utilidades, rentabilidad después de un buen tiempo, pero vas a verlo bien. ¿Después de cuántos años viste tu rentabilidad? Ay, el primer proyecto nos costó, estamos hablando, nos costó un año para recién empezar a ver. Sí. Ok, pero... Yo tenía, para ingresar al primer proyecto, tenía miedo, como todas las personas, al ingresar a cualquier negocio. Mi esposa, bueno, teníamos que reunir una cantidad de dinero. Tenía el carro que recién me compré en pandemia, que con ese empecé. ¿Te compraste un carro en pandemia? Ya. ¿Por qué compré el carro? Para abrir el negocio, que tengo un negocio de telefonía que actualmente también funciona. Ya. Compré el carro, telefonía. Abrí... O sea, ¿vendes teléfono? Sí, de tecnología y teléfonos. ¿En dónde tienes? Aquí en la ciudad de La Tacunga, por el Mall Maltería Plaza, junto a la iglesia del Divino Niño, que actualmente también sigue funcionando. Pero ya no depende de uno, sino ya hay otra persona que administra. En ese tiempo teníamos el carro, abrimos el negocio y nos cayó la pandemia. Fue antes y... Sacamos un crédito para ejecutar eso, como dice, como cualquier emprendedor que quiere salir. Oye, ¿y de cuánto fue ese crédito que sacaste? A ver, fue sí te voy a preguntar. Uno fue de 7,000 y el otro fue de 5,000, casi como... 12,000. ¿Y cómo hiciste para pagar eso en pandemia? Para mí... Ahí es donde llega la necesidad, cuando la mente empieza a trabajar, a tener, cuando la mente empieza a tener retos, empieza a trabajar. Mientras tanto, si está conforme, no empieza a pensar nada, o sea, ¿qué va a pasar? Y para nosotros la pandemia fue una oportunidad, cuando lo vimos que fue al revés. O sea, al principio nosotros dijimos, no, pues esto nos va a frenar. Nosotros con mi esposa nos sentamos a llorar, dijimos que íbamos a devolver a vender el local, a vender el carro, y nuevamente yo pensaba irme a trabajar para poder pagar lo que me quedaba de la deuda, porque genera interés. Sacar un préstamo sin ver dónde vas a invertir te va a generar un interés, entonces tienes que saber cómo cubrir. Entonces yo decía, bueno, no importa, me quedo trabajando unos 2, 3 años más, pago eso, pero ya lo más fácil, la mente va a buscar lo más fácil. Claro. Ese rato. Kevin Trudeau dice que esa es la mente de radar, o sea, la pantalla de radar. Y por eso dice que nunca nos enfoquemos en el cómo, sino en el por qué. Porque si tú te enfocas en el cómo, solo es hasta donde sabes hasta ahora. O sea, yo, por ejemplo, sabré endeudarme hasta 10,000, pero más allá de eso ya no, porque ese es mi cómo. Tú tal vez ahora sabrás endeudarte más allá de todo ese capital, pero porque ya aprendiste cómo hacerlo. Entonces, es lo que dices, o sea, la mente va a buscar lo más fácil o el cómo más al que ella se adaptó, porque la mente solo quiere sobrevivir. Entonces va a decir, Jorge, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos en el trabajo porque así gastamos menos energía, no pensamos tanto, pero no tenemos en relación el tiempo que estamos aplicando a un trabajo. Ahora, a todas las personas que nos están viendo, quiero que entiendan que no quiero decir que todos tienen que ser empresarios, emprendedores, no. Hay de todo en la vida. Mira, si es que no hay empleados, no hay trabajadores, no hay mano de obra, no pueden continuar las empresas. O sea, ¿qué quiero decir? Que si en tu camino tú has elegido ser mano de obra, empleado, pues lo hagas desde tu elección para que puedas ser el mejor empleado. En el caso, mira, quieres ser un gerente, quieres ser un jefe de planta, lo que sea que quieras ser, ya depende de ti. Pero no necesariamente te estoy diciendo que tienes que emprender, porque muchas personas te dicen, no, es que tienes que ser un emprendedor, tienes que ser un emprendedor. Hoy me dijo alguien, estábamos conversando en mi casa, y me dice, yo perdí $180,000 en un proyecto, me dice. Yo compraba y vendía carros, me dice, y perdí $180,000 en un proyecto. Y le digo, ¿y qué hizo? Nada, solo me definí que ahora ya no quiero hacer dinero, ahora solo quiero ser feliz, me dice. Le digo, pero es que el dinero forma parte de la felicidad. Y me dice, sí, correcto, pero dependiendo desde dónde lo vayas a hacer. Porque si tú lo haces desde la carencia, hermano, ese dinero nunca te va a llenar. Entonces yo ahora decidí hacer dinero porque estoy feliz. Mira, algo que tengo bien entendido es que el dinero es añadidura. Yo presto algo que beneficie a las personas, que sepa, que sea complementario, pero de corazón, lo que me fascina hacer.
ayudar. Ok. Luego el dinero empieza a llegar. Wow. Tú te vas a dar cuenta que empiezas a facturar un poco más alto, empiezas a hacer esto, pero tú nunca fuiste por eso. Ya, y el tema que dijiste antes que no estoy promoviendo que emprendan y sean emprendedores porque dices, mira, a Jorge le pasó esto y nos está diciendo que emprendan. No. Tal vez ser una persona que colabora dentro de una empresa, empleados, gerentes y todo lo demás, te sirve también para aprender muchas cosas, a capitalizarte. Desde ahí es partes. Desde ahí partes. Y si eres un buen gerente, imagínate, vas a ser un buen gerente en muchas empresas. Entonces eso no promueve que diga, no, ya salte de ahí porque no es la vida, sino es lo que te gusta. Totalmente. He conocido personas grandes que están en puedo mencionarla también, digamos, recién tuve la oportunidad de conocerle al señor Carlos Larrea, que es de Automotores Larrea. Sí, Él sí. hace bienes raíces desde muchos años atrás, pero él se ha dedicado en el tema automotriz. Entonces su área dice, yo no salgo inclusive en redes sociales, pero es lo que le gusta, lo que siempre le ha gustado. Claro, te cacho. Y él es un empresario que... Y se le conoce. Sí, exactamente. Entonces es por eso significa que no es donde tú busques para poder apostarle, porque si vas tras del dinero, nuevamente el mismo tema, vas a llegar topándote con una pared que no vas a avanzar. Y mira, eso es algo que le pasa a la mayoría de latacungueños y bueno, y creo que a la mayoría de ecuatorianos, que vos te pones un negocio y ve el vecino que te va bien y dicen, oye, pongámonos lo mismo, si al man le va bien, a mí me va bien. Pero desde la intención de donde le haces, el man está buscando desde la carencia el dinero y el otro está tal vez en un propósito. Y entonces ahí se ve la diferencia de por qué a alguien le va bien y dicen, pero ¿por qué a mí me va mal si estoy en la misma calle, si estoy en el mismo local, vendo lo mismo, pero a este man le va mejor? Tal vez porque él encontró el sentido de servir, tal vez desde ahí. Eso es lo que nos quieres decir, ¿verdad? Sí, exactamente. Wow, oye, te vi también, ahorita que nombras, que has estado con el señor Carlos Larrea, te vi también que estabas con el señor Alfonso Chango. Ya, ahí es la importancia de juntarte con personas exitosas porque eso te lleva contactos muy fuertes. Wow. Sí, entonces por medio de Carlos Larrea resulta que ha sido muy amigo del abogado Luis Alfonso Chango. Y entonces ahorita tuvimos la oportunidad de conocerlo y eso te lleva lo mismo a que sigas avanzando, estás avanzando en buen camino, porque esos contactos te van a llevar mucho más alto. Actualmente vamos a lanzar algo sorpresa, que estábamos igual con Jorge Bienes Raíces, vamos a lanzar un proyecto en Ambato. Y sí. Imagínate que una de las empresas, que es la Mushuruna de Luis Alfonso Chango, es la que nos va a financiar por ese. ¡Wow! ¡Qué chévere! Entonces, imagínate loco. que son contactos que llega y aparecen por algo. Las personas en el mundo aparecen por algo, solo que tienes que determinar, sean buenas, sean malas, hasta lo malo aparece por algo. Wow. Sí. Todo es una causalidad. Te entiendo, hermano, totalmente. Y recuerden, cada persona que está en su vida es para algo, pero ese para algo casi nunca es físico, ¿sí? A veces tiene que ser mental, tema conocimiento, ¿sí? Tema un apoyo, y a través de eso es que uno se apalanca para lo físico. Hermano, oye, tú has hablado con personas tops, como nombras al señor Carlos Larrea, al señor Alfonso Chango. Hermano, ¿cuáles son las creencias que tal vez tú les escuchaste a los manes, si podrías nombrarme dos de cada uno, que crees que ellos tienen bien arraigados en su subconsciente? Te pongo un ejemplo. Una creencia que yo tengo antes de salir a un evento, digo, la gente me ama y yo le amo. ¿Sí? La gente me ama y yo le amo. Y cuando yo salgo con esa creencia, loco, no me da vergüenza hablar en público, porque le reprogramo a mi subconsciente y dice, si la gente te ama, no te puede criticar. Entonces salgo y la rompo y me voy con todo. ¿Tú les escuchaste alguna creencia en relación a finanzas, empresas, a esos dos tiburones de aquí del mundo financiero y empresarial del país? Ya, determinado como creencia podría decirte que uno es ser la misma persona, ser alguien natural. Nadie que pueda decirte, mira, porque me pongo una chaqueta me creo algo superior o algo. No, ellos son una persona normal, como estar conversando contigo, como estar conversando con cualquier persona. O sea, es su naturaleza ser sencillo.
Ok, Sí, o sea, ellos son una es. auténticos. Y la otra creencia que ellos tienen, que la mayoría de reuniones o lo que tú conversas son para hacer negocios. No jodas, de Eso verdad. es lo que se determina. O Sí. sea, cuando conversamos tiene que ser para hacer negocios. Estás haciendo negocios, por eso llegaste a esas personas. Wow. Igual. Conversas Entonces, para acelerar tal vez un trato, alguna otra cosa y son negocios. wow. O sea, los manes apenas te sientan, dice, a ver, hable. Sí, como estás, sabes que mira, bueno, en el caso de nosotros, porque nosotros justo, Carlos Larreas es la persona que nos va a vender una propiedad. Ah, él les va a vender. Sí. Oye, qué chévere, loco. O sea que hiciste conexiones por ahí, por el mundo inmobiliario. Y aparecen de la nada. Wow. O sea, aparecen, como te digo, contactos llevan contactos, el sitio, la situación, siempre te va a llevar a un camino. Y ahí es donde Qué comprendes que estás frase haciendo durísima, brother. algo bueno. Wow. O sea, a ver, nos llevamos dos creencias de que tienes que ser auténtico, ser el que eres, no porque lo que dice Jorge, no porque te pones una chaqueta o una camiseta ya te vas a creer superior a los demás, simplemente vibras en autenticidad y hermano, la autenticidad es de una frecuencia súper alta. Y la segunda es que las reuniones que tienen es para hacer negocios, totalmente. Algo que escuchaste del dinero que ellos pueden, o cómo le ven ellos al dinero, no, o no tocaron esos temas. No se tocó mucho esos temas, más era conversas directamente al negocio. Ok, hermano, ¿cómo ven ellos el negocio? ¿O cómo tú ves el negocio? Y cómo por ahí puedes alimentarnos un poco sobre esa creencia de que el ojo del amo engorda al caballo. ¿Cómo ver el negocio? Desde mi perspectiva, el negocio siempre va a ser cualquier negocio. No te voy a hablar solo de bienes raíces, pero es el negocio que estoy actualmente y el negocio número uno para mí. Todo negocio funciona y sirve cuando sabes manejar. Si tú te pones a vender caramelos, si sabes manejarlo bien, hasta eso sirve. Te va a dar. Sí, siempre te va a dar. Pero el negocio de bienes raíces a nosotros nos ha dejado no solo económicamente, sino que aprendizajes de diferentes sentidos. Y lo mismo, seguirte educando en todo lo que tú quieras hacer. Wow. Edúcate, busca la forma también de romper esos esquemas. Normal porque nosotros tenemos bloqueos siempre, esos bloqueos. Tú, Jerko, sabes muy bien cuáles son los tipos de bloqueo que tenemos las personas. Totalmente. Entonces nosotros tenemos que buscar información para poder romper esos bloqueos. Mira, yo dentro de todas las formaciones que he tenido con Tony Robbins, Brian Tracy, este man de Spencer Hoffman, de un sinnúmero de gente, todos se desenvuelven y terminan en 3 retos de la humanidad. Relaciones, ¿sí? Dinero, relaciones. El primero generalmente es relaciones. Luego viene el tema de dinero. Siempre tienen retos con relaciones, que pelean con uno, pelean con otro, que no, el contexto no les ayuda a crecer. Y luego viene el tema de dinero, en el que tú ves que muchas personas o persiguen el dinero o lo repelen y no están en el punto en el que la gente dice la famosa ley de atracción. Y el último es los diálogos internos que tiene uno mismo, o sea, las creencias, la cultura, porque a partir de un conflicto nace un diálogo interno tuyo, que te dice, oye, ¿puedes o no puedes hacerlo? Y si tú te das cuenta, esos diálogos internos tuyos han venido escalando a medida que se te han presentado problemas. Y la gente dice, ¿cómo yo me expando? No tienes que expandirte tú, tienes que expandir esos diálogos internos que tienes dentro de ti para poder transitar y trascender todos esos conflictos. Oye, hermano, qué brutal podcast se está armando ahorita por el tema de que todos los temas que estamos tocando, nos has lanzado 2 creencias. Oye, a mí me gustaría que les cuentes a la gente, porque gente, escúchenme esto es algo increíble. Jorge venía manejando proyectos inmobiliarios súper grandes, venía haciendo muchas cosas en magnitud, yo digo masivas, y tenía un miedo. Jorge tenía un miedo. Y hoy le ven al Jorge aquí grabando un podcast que como le escucharon, el man dijo, no, es que yo nunca he ido a la tele o a un podcast porque yo he querido, siempre ha sido porque me ha tocado. Pero si yo tuviera la capacidad de decir no voy. Pero ahora, hermanos, tienen que verle a este man,
subiendo videos, haciendo lives y hablándole a una cámara. Hermano, ¿sabías que el miedo a hablar es el primer miedo más grande del mundo y luego está la muerte? Hermano, después del miedo ya. Acabas de romper un miedo que muy pocas personas lo hacen, loco. Es más, prefieren morirse a hablar en público, ¿sabes? Sí, mira, Yerko, ahorita voy a topar ese tema que me ha ayudado al bloqueo y ese miedo, romperlo. Ha pasado desde que fui emprendedor hasta ahorita que han pasado 9 años. Ok. Sí, y recién me atrevo a decir que estoy empezando a salir en una cámara, aprendiendo. 9 años. 9 años. Ok. Y en esos 9 años ha pasado muchas cosas y uno determina que para muchos será difícil conseguir esa información, pero para mí debe ser más difícil y ser egoísta, no compartir esa información. Wow. Que saben que puede ser algo de ayuda para las personas que están empezando. No para las personas que están todavía, que tienen más información, porque también eso va por escalas. Claro, hay personas que tienen mucha información, que ahí es donde uno proyecta y dice, mira, esto tengo que aprender, me falta aprender estas cosas. Y asimismo a personas que todavía no tienen el conocimiento dicen, mira, yo quiero aprender cómo empezó a hacer. Siempre hay un siguiente paso, Sí. dicen. Siempre hay un siguiente paso. Y es mantenerse humilde en el tema de saber que estás en un punto, pero siempre hay algo más arriba que tú. Y hay algo más abajo que Y Jerko, algo que me dijiste la otra vez es, o sea, ¿por qué tú no te permites en compartir tu conocimiento y por qué no te permites en compartir tu historia? ¡Guau! Y eso me marcó bastante, también es donde rompí el miedo a hablar. Digo, imagina que tuve un problema tan grande que era el problema de la aceptación. Y la aceptación, o sea, que una persona me acepte o me valide, me hacía detenerme a salir afuera. O sea, me hacía detenerme a poder conversar inclusive ahorita. Y contarles todo lo que acabas de hablar ahorita, que tú no sabes cuánta gente se va a nutrir de todo esto, porque son empresarios y emprendedores igual. Detrás de eso hay una historia que te estoy diciendo, 29 años, no no te voy a poder contar todo en simplemente media hora, una hora, va a ser difícil. Total. Pero sí, es un proceso que es maravilloso, maravilloso. Vas a tener que llorar, vas a tener que levantarte, como dice, tropieza, levanta, tropieza, pero vas a hacer. Wow. Tienen que aparecer y yo espero que de aquí a mañana siempre me den problemas para yo buscar soluciones y aprender. Wow, Siempre es que esa es la vida es dar soluciones a los problemas. Oye, qué loco, o sea, tú me dices que 29 años, me dices. Desde el día 1 que No, nací. desde el día 1 que naciste, literal, bueno, pongámosle 19 ya, porque a los 10 ya tienes la conciencia para decir, bueno, yo quiero hacer esto, o de plano, me está gustando esto de acá. Pero, hermano, 19 años que tú no hablabas a la cámara. No. Nada. Inclusive podría decirte que hasta la presentación del colegio prefería estar sentado. Decía, tú presenta, yo escribo. Claro, yo te ayudo, yo hago los carteles. y tú, dale, nosotros vamos ahí y hacemos la nota. Oye, entonces qué brutal, es loco. romper ese esquema, es romper esa... Pero las personas aparecen por algo. Y Jerko, un gusto haberte conocido igual. Hemos formado una amistad muy bonita y por medio de eso me has ayudado bastante. Yo puedo agradecer en frente de todo eso, de todas las cámaras, lo mismo en las personas que nos estén viendo. Uno puede decir estoy bien, pero en realidad no estás bien. Sabes que estás fallando en algo y necesitas buscar esa ayuda que te pueda hacer entender qué es lo que pasa. Nivel. Sí. Oye, eso es algo que tú dices. Uno dice que está bien, pero esos diálogos internos que tenemos a veces no son verdad. Porque tú dices, yo cuento lo que quieren escuchar, más no lo que siento. Porque uno como hombre te pregunta, oye Jorge, ¿cómo estás? Bien. Todo bien, claro. Ya. Pero dentro de ese bien hay cositas, ¿no? Hay cositas, porque ese bien tiene circunstancias y a veces ese bien no suena tan bien. Entonces, oye, no, te agradezco a ti infinitamente por todo lo que estás haciendo y todo lo que estás dando. Yo dije, hoy a este man le voy a incomodar. Yo quiero incomodarle porque literalmente tú creas, y a mí me ayudaste también. Tú, aunque
aunque no creas, a mí me ayudaste a romper un techo mental, porque dentro de esto yo decía, ¿cuándo yo voy a poder dar conferencias a empresarios? Porque uno a veces dice, por la cantidad de dinero que manejan, uno idealiza a los empresarios y dice, no, pero es que él tal vez los problemas que él tiene, si sean diferentes o sean de otra magnitud, lo que sea, pero todo tiene un contexto inicial. Un contexto inicial que siempre se va a lo que el doctor David R. Hawkins ha definido como los niveles de conciencia, donde está la culpa, la vergüenza, el miedo, el apego, ¿sí? Y por parte está el coraje. Entonces, yo decía, ¿y ahora? Cuando agendamos la sesión, yo decía, ¿y ahora qué le voy a decir a este Jorge? O sea, mira, este man es empresario, está casado, tiene hijos. Chuta, ¿y ahora qué le digo a este man? Y cuando yo me reúno contigo, fue como que rompí un techo porque me di cuenta de todo el potencial que tenía y dije, no, ya di una... ya, o sea, mira todo lo que está logrando este empresario, ¿ok? No es que manejas poca cantidad de dinero, yo digo, mira lo que está generando este empresario, mira lo que estás logrando, tienes algo que darle al mundo. Mira, siempre. Te cuento algo que he visto y que ha sido algo emocionante. Aparte de que uno ha invertido, uno ha generado proyectos, sabes que es rentabilidad y ha avanzado con el tiempo todo eso, y prender un light, ponerte frente de las cámaras y ponerte a hablar, como dicen a veces, no sé si se puede tomar palabras, pero hablar huevadas. Hablar huevadas y qué emocionante ver que te llegó 81 centavos. Aparte que no es que yo gane solo 81 centavos, ¿no? Claro. Sino que se ha hecho inversiones más grandes que el dinero. Te llegaron 81 centavos. Digo 81 centavos, pero no, lo chévere era por haber hablado, lo que nunca has hecho o nunca has prendido, digamos, una cámara, porque yo siempre me he escondido. Claro. Paquito, mi socio, él siempre me ha dicho, oye, verás, vamos a buscar en la otra entrevistas para que salgas. No, sí. Luego a la hora de la hora, no, tranquilo, mejor sigue nomás. Habla tú. Claro, sí. Sí te cacho, y me he quedado a veces hasta bloqueada en esa parte. Una vez tuvimos que presentar una entrevista, no era entrevista, era presentar un evento que íbamos a tener de un proyecto y llamó a la rueda de prensa, se llamó todo eso, ya estuvimos en el punto y era Paco y mi persona. Íbamos a dar los dos la explicación de ese evento. Cuando llegó habló él y me tocaba a mí. Estaba hablando y me bloqueé no, hasta que la mente dice, tú no vas a hablar. Y no, el subconsciente te dice, al consciente lo peor, ¿sí? Tú no vas a hablar. Total. Y me cerré, ¿sabes qué? No, explica tú. Me levanté. Y te fuiste. No jodas. Entonces llega ese punto que dices, oye, ¿y a qué momento tienes que avanzar? Tienes que crecer. Guau. Oye, y yo me acuerdo cuando nos conocimos en el mall, que decían, manda conferencias, y tú me decías, oye, pero ¿y qué haces para hablar? Yo te decía, sabes que tienes que respirar, hacer un tema de meditación, y luego haces un gesto de poder, y luego haces vocalizaciones, ¿qué es lo que la gente busca? Porque yo estoy consciente de cuando tú te agendaste y me dijiste, oye, yo quiero saber, o quiero agendarte la sesión para que tú me enseñes las técnicas de hablar en cámara, me dijiste. Claro. Y yo dije, man lo único que quiere es algo pragmático, algo... Pero en realidad casi nunca tiene nada que ver con eso. Y ahora te estás dando cuenta. Porque yo nunca te enseñé cómo hablar en una cámara. ¿Me entiendes? Sí. De hecho, todo eso ya sabías tú. Lo único que fue el miedo a romper ese limitante. ¡Wow! Y eso me ayudó bastante, a romper ese limitante. Y así mismo vino el Jorge, loco. El Jorge Bienes Raíces, que me dice, hermano, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un evento diferente. Hermano, nunca fue un evento diferente. Toma lo que te mereces. Y luego vino, ¿sabes qué? Vino una persona que me dijo, Jerkov, ¿sabes qué? Que quiero... Era algo del tema de dinero. Sí, era el tema... No, era de la pareja. En la pareja él me dice, ¿sabes qué? Me siento indeciso, creo que le tengo que terminar. Y yo, brother, no, así, lo que te mereces. Hermano, casi nadie, te soy sincero, y para todas las personas que nos están viendo, casi nadie busca el tema mental, espiritual y emocional. Cuando tienen aquí enfrente suyo un caso de éxito que es la clave a la grandeza que representa la humildad de saber, no todo lo pragmático y el paso a paso, pero sí de saber cuáles son los patrones y los
los espejos que nos están frenando, porque no queremos alzar la cabeza para vernos y ver que tenemos, valga la redundancia, que tenemos conflictos internos. Hermano, oye, ya para ir entrando a la parte final, quiero que me cuentes cómo ha sido para ti el tema de vivir el anclaje de programación neurolingüístico que viviste. Y si tuvieras que darle un mensaje al mundo en tal punto de que todos te entiendan, ¿cuál sería? Ya, para mí la programación mental es una clave para entender cómo vas a funcionar dentro del ecosistema mundial, no solo del ecosistema que te da a tu alrededor, mundial. Okay. Sí. ¿Por qué? Porque es la clave para tener el orden de tu vida. Puedes tener el dinero del mundo, puedes tener todo a comodidad de la palma de tu mano, pero si tú no estás ordenado con tu espíritu, con tu alma, con tu... ¿Sabías que... ¿Cómo explicarte eso? El ego, hay que distinguir también qué tipos de egos tienes. Totalmente. Porque el ego es bueno, pero la gente piensa por ser la palabra lo más criollo, lo más común, lo asocian el ego con algo malo. No, el ego te hace crecer a ti como persona. Sí. Te dice, mira, yo soy bueno, yo soy excelente en lo que hago, hasta cuando te levantas, yo soy guapo. Y tú tú te vas a levantar con un ánimo de seguir. Y la programación mental es el principio para ordenar todo eso. Cuando tú entiendes que cambias esa forma de decir o cambias el método tradicional, tú empiezas a comprender y escuchar lo que tú decías al principio. En todas las cosas, la mayoría de cosas malas o todo lo que pasa es ruido que escuchas siempre, y el ruido va a ser mucho más alto si tú no empiezas a trabajar lo que tienes en tu mente o controlar tu mente. Fuerte. ¿Sí? Sí. Levantarte cada mañana y decir, mira, me voy a tomar un vaso de café y voy a hacer lo que amo. La palabra es trabajar, porque también se considera trabajar, hacer lo que amas. Claro, tomar acción, digo yo. Tomar acción, levantarte, mover, voy a decirlo en cámaras, mover el culo, levantarte todas las mañanas a las 5 o 6 de la mañana, el horario que tú lo establezcas, porque no significa que porque te levantas a las 5 de la mañana vas a ser un ganador. Total. Puedes levantarte a las 4, que tal vez sea otro ritmo tipo de negocio. Puedes levantarte a las 6. Entonces, pero siempre 10. Toma acción de tu vida desde ahora, no mañana. No esperes a mañana, porque el mañana no va a llegar. Siempre te vas a acomodar. La mente, el subconsciente siempre busca la tranquilidad y él va a poder aplazar después de largo tiempo. Y después, cuando tú te des cuenta, esperemos no llegues a los 30 años que te digan esto, pero ya vas a llegar a una época que te vas a dar cuenta por todo lo que ha pasado. Qué duro, loco, lo que acabas de decir enfrente de cámara. ¿Sabes? Yo cuando solté mi primera grosería fue después de 2 años de haber hecho conferencias. Pero siempre dicen que el alumno supera al maestro. Oye, hermano, ¿tú recomendarías un anclaje PNL para las personas? 100%. ¡Guau! Porque ahí es donde van a determinar qué es lo que... Recién, no voy a nombrar, ¿no? Pero habíamos agendado con una persona para que haga un anclaje. ¿Sabes lo que me dijo? Lo voy a repetir. Me da miedo. Wow. ¿Por qué te da miedo? Le dije. Yeah. ¿Te da miedo? No, él me dijo, no, en realidad me da miedo. Tú tienes miedo a que te digan la verdad y te determines qué es lo que va a pasar. Eso te da miedo. Wow. Entonces dice, se quedó. Pero yo sé que él tiene que ir y él va a ir. O sea, cuando sienta el llamado, él va a venir, hermano. Oye, qué locura lo que acabas de decir. Mira, familia, hemos llegado a la parte final de este hermoso podcast. Como tú ves, se habló de muchos temas: mentalidad, de emociones, de espiritualismo, de empresa, de empresarios. Ha fluido de tal forma que el Jorge no se ha parado y se ha ido y me ha dejado aquí solo. Familia querida, mira, te ha dado el mensaje, te dijo clarísimo, no importa la hora que te levantas, toma acción. Jorge, hermano, quiero agradecerte de todo corazón por haber venido. Espero que no sea la primera y última, ¿no? De aquí vamos a seguir armando cosas chéveres. Y familia, recuerda que no eres preso de lo que tienes, ni de lo que te hace falta. Eres preso de una mentalidad mal trabajada. Todos quiero que comenten y le den like, porque este podcast se fue a otro nivel con todo el testimonio y todo lo que habló Jorge. Jorge, gracias por venir. Un gusto, amigo. Gracias, mejor, por la invitación.